Renato, primero, gracias por el espacio. Debo referirme a algunas cosas que se han dicho que son alejadas de la verdad. Primero, se han dicho algunas aseveraciones que son infundadas, ya que el Congreso Nacional, este Congreso Nacional, en ningún momento ha sometido a discusión, no se ha aprobado ningún decreto ni ninguna resolución que involucre el manejo de cualquier fondo, llámese fondo departamental, llámese fondo social. No existe ningún decreto. Inclusive yo, en honor a la verdad, puedo decirle que ninguno de los 128 diputados ha hecho directamente a mí o indirectamente la solicitud de manejo de un fondo. Le puedo adelantar que una persona de una de las bancadas se me acercó antes de Semana Santa y me dice: Luis, no, mejor no te voy a decir lo que te iba a decir porque sé que con vos eso no pasa, refiriéndose a la intención de lo que había aquí en este Congreso Nacional en administraciones anteriores, cuando antes de Semana Santa se daba el famoso pescadito que equivalía entre 50,000 a 100,000 lempiras a los diferentes diputados. Eso no se hace aquí. No quiero pensar yo que esto que salió es producto de una situación malintencionada. Creo que es un tema de falta de comunicación o mala transmisión de comunicación. Debo decir, Renato, que cuando yo llegué a este Congreso Nacional lo encontré con dos temas que tienen temas legales inclusive. Uno de ellos es el decreto que se aprobó o salió publicado en la Gaceta el 20 de enero de este año. Este decreto fue aprobado, publicado en la Gaceta un día antes que nosotros, los nuevos diputados, pudiéramos presentarnos en este Congreso Nacional. Ese decreto establece que a los diputados suplentes se les dé un sueldo que equivale al 60% del diputado propietario, y también que a los diputados suplentes se les pague el tema de gastos de viaje, entre otras cosas, cuando se desplazan hasta aquí a Tegucigalpa. Adicionalmente a eso, establece también que es obligatorio que los diputados suplentes tienen que estar en el Congreso Nacional. Claro, yo tengo la posibilidad de hacer sanciones y aplicar esas sanciones, pero por ley se hizo este aumento a través de este documento que es ley y que este es el decreto 140/2021. Y luego también, habiendo venido a este Congreso Nacional, había una resolución que fue aprobada, por ejemplo, yo recuerdo cuando nosotros estábamos en la bancada del Pino, que Doris Gutiérrez firmó un decreto donde se le dio aumentos a los diputados, incluyéndola a ella como jefa de bancada, y no nos consultó a nosotros. Ese aumento se viene dando desde que se firmó en aquel entonces esa resolución por todos los diputados del Congreso Nacional. Yo estuve en desacuerdo en ese momento. Adicionalmente, para ser congruente, como usted lo dijo hace algún momento, que no hay que ser incongruente, su servidor fue el que presentó y llevó la iniciativa de varios diputados para presentar un recurso donde, por un lado, el Ministerio Público presentó un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto 116/2019 que establece en la ley orgánica del Congreso el manejo del fondo departamental. Y yo redacté, inclusive solicité ayuda y asistencia de algunos abogados y organizaciones que en ese entonces yo no tenía ni asesores, ni abogados, ni nada, para presentar otro recurso en la Corte Suprema de Justicia. Ese mismo decreto 116 es el que presenté creo que fue el 4 o el 8 de febrero de este año, para derogar el decreto que establece el mecanismo de manejo del fondo departamental. Y lo tenemos, Renato, listo. Ya el dictamen lo voy a recibir entre hoy o mañana de la comisión que preside Fátima Mena, de la Comisión Anticorrupción, donde además tenemos otros decretos donde nosotros pedimos inclusive opinión a la Corte Suprema de Justicia. Este decreto al que hago referencia, el 116/2019, es el que blindó la liquidación de los fondos departamentales. ¿Y sabe por qué llamé? No llamé para aclarar, porque yo creo que los hechos deben hablar por sí solos. Yo llamé para pedirle a usted, Renato, y a todos los que en este momento están hablando de que se quite el fondo departamental, que yo estoy totalmente de acuerdo, que tampoco se llame fondo social y que tampoco se llame fondo de quien sea,
sino que se elimine por completo, ya que esto fue una práctica que se prestó a actos de corrupción. Entonces, lo que yo pido a su medio de comunicación y a todos los demás, los invito que con la misma fusión, difusión, magnitud y cobertura que han estado hablando de este fondo departamental, que es infundado porque no se ha aprobado nada en el Congreso, se solicite a cada uno de los 128 diputados del actual Congreso Nacional que cuando su servidor, ponga en agenda la derogación del 116-2019, voten a favor de la derogación, porque ahí se va a saber quiénes están a favor de que siga la corrupción con ocultar información del fondo departamental o los que estamos en contra de que siga la corrupción derogando el decreto 116 que blinda el fondo departamental. Finalmente, también nosotros, recuerden esto que es importante, en tantos años, ninguna organización ni nadie había logrado lo que nosotros logramos en menos de 2 meses, que es derogar la ley de secretos. Pero hay otras leyes también que hemos derogado. La ley, por ejemplo, que blindaba a que el Ministerio Público pudiera efectuar investigaciones sobre el uso de los fondos departamentales, por ejemplo. O también aprobamos una reforma a la ley del Tribunal Superior de Cuentas, donde está obligado el Tribunal Superior de Cuentas a mandar todos los expedientes que están, sin importar el nivel de investigación donde se están realizando, se envíen al Ministerio Público. Por eso yo invito a los magistrados del Tribunal Superior de Cuentas que hagan esta diligencia de inmediato. Para cerrar, Renato, hace algunas semanas vino el fiscal de la UFERCO, Luis Santos, unos meses, donde él publicó cuáles son los decretos que se deberían derogar. Pues nosotros estamos respondiendo a eso, porque él incluía el 116. Solo decirles, necesita mayoría calificada para que se derogue el 186, sí. Y para la gente que no sabe qué es mayoría calificada, es tener 86 votos. Ya tenemos los votos del Partido Libre, ya tenemos los votos del Partido Salvador de Honduras, tenemos el voto de la DC. Nosotros solo ocupamos, y tenemos los votos de algunos liberales, solo ocupamos que algunos otros liberales y algunos nacionales acompañen esto y nosotros le vamos a poner ya el punto final a este tema del fondo departamental. Mi compromiso, Renato, se estableció públicamente con la agenda que se dio a conocer a través del acuerdo bicentenario del 23 de diciembre y nosotros vamos a cumplir a cabalidad con lo que está establecido en este decreto. Luis. Yo le invito entonces que a través de su medio y de los demás medios inviten y hagan presión para que se derogue el 116-2019. Eso es lo que le importa a Honduras, eso es lo que le importa al Ministerio Público y de esa manera acabamos con el fondo departamental. Mira, Luis, yo reconozco, yo como periodista personalmente reconozco algunas leyes que ustedes han derogado. Claro que lo reconozco. Y me alegra como que el Ministerio Público recupere muchas de las facultades que le habían cercenado en el gobierno anterior en función de que algunos diputados pretendían protegerse de los requerimientos fiscales y de las acusaciones que tienen en los tribunales. Eso, ¿cómo no reconocerlo? Por eso reclamo a quienes responden. ¿Y por qué no hablan bien de las cosas que hace el Congreso Nacional? Eso no es argumento. Claro que sí se reconoce lo bueno que hace el Congreso Nacional. Lo que yo quiero que usted nos explique entonces, ¿qué es eso del fondo social que crearon? Porque le voy a decir algo, yo puedo estar equivocado, claro que puedo estar equivocado. Estuve de vacaciones lunes y martes santo leyendo todo el debate que había en el país sobre ese asunto y dije yo, es que le cambiaron nombre al fondo departamental y le pusieron al final fondo social, donde los diputados de alguna u otra manera ocuparán esa plata para hacer proselitismo allá en sus departamentos. Adelante, Luis. Sí, primero, Renato, en Semana Santa yo fui uno de los más sorprendidos por un tema que yo considero, por un lado, mala comunicación, por otro lado, falta de conocimiento de quienes pudieran haber expresado algo. Esta Semana Santa yo estuve trabajando aquí en el Congreso Nacional en una reingeniería que vamos a hacer en vista de las condiciones de precariedad y lamentables que ustedes van a conocer unos pocos días después de que la presidenta Xiomara Castro haga el informe a la Nación después de sus 100 días de gobierno. Unos días después voy a salir yo haciendo un informe del Congreso Nacional. Le puedo decir que no existe, Renato, no se ha aprobado ningún fondo social ni ningún fondo departamental. Si lo queremos derogar, son los hechos los que van a hablar, no hay nada aprobado. Lo que sí le puedo decir es que nosotros estamos comprometidos en hacer que todos los 128 diputados, si presentan fondos de carácter social, por ejemplo, yo menciono un ejemplo simple,
El diputado Ricardo Lenkov ha luchado desde que vino a este Congreso para que se apruebe un fondo de 6 millones de lempiras para que se haga un muelle allá en Trujillo. Entonces, ¿quién lo hace eso? Lo va a hacer el Ejecutivo. ¿Qué de malo tiene eso? Y se hace la gestión a través de un proyecto de decreto que se manda a la Comisión de Presupuesto para que después se meta dentro del presupuesto. Esa es una práctica normal y es un tema de carácter social, de carácter económico, no es político y viene a ayudar al desarrollo de Trujillo, por ejemplo. Entonces son ese tipo de cosas las que sí estamos comprometidos nosotros. No estamos comprometidos, ni yo, Renato, voy a prestarme a que se haga ningún tipo de legislación aquí que genere más corrupción o impunidad. Y entonces eso de que los propietarios van a tener 1 millón, que los suplentes $500,000 de lempiras, ese fue el debate de la Semana Santa aquí en el país. Es que, Renato, antes de eso también metieron en la matriz mediática, metieron el tema de que de la OAVI habían vehículos o casas de diputados que habíamos ido a pedir vehículos a la OAVI. Eso no es cierto. De hecho, estoy esperando que me responda el titular de la OAVI para que me ponga a la vista el convenio que había con la administración anterior de este Congreso Nacional para saber cuáles diputados de la administración anterior todavía no han entregado vehículos. ¿Cuáles de esos diputados de la administración anterior tienen casas o viviendas? Porque del Congreso actual no hay ni va a haber nada que tenga relación con este asunto de la OAVI. Así que han metido cualquier cantidad de cosas, Renato. Estamos siendo como una especie de punching bag, donde están metiendo cualquier cantidad de cosas y lo que yo siempre he hecho, y usted me conoce, a veces no respondo públicamente. Hoy lo hice por respeto a usted, por respeto a Salvador, al programa, a su teleaudiencia. De hecho, me están esperando de la Cruz Roja desde las 8 de la mañana para poder atenderlos. Y si he tomado este espacio es porque considero la importancia de la difusión de su programa y de su canal para hacer un llamado a la población y a los medios de comunicación en este sentido. Y yo le agradezco que usted nos suministre información. Yo no tengo la verdad absoluta y si hay que rectificar y comprender mejor las cosas, con mucho gusto. Se trata de que se haga todo lo bueno y lo mejor para el país. Es que usted dijo, desde el 23 de diciembre se dio a conocer la creación de un fondo social. Esto involucra proyectos, los cuales deberán tener la aprobación del acuerdo con el Poder Ejecutivo de promover todos aquellos proyectos que en representación del pueblo de los diferentes departamentos se les piden directamente a los diputados. No es que se les va a entregar 1 millón a los propietarios y $500,000 a los suplentes. Es correcto, Renato. Okay. Usted lo ha dicho de manera correcta, así va a ser. Yo solamente insistir en esto, Renato. Honduras, las investigaciones del país, el poner orden con el despilfarro que se dio desde este Congreso Nacional en las administraciones anteriores con el fondo departamental, se va a acabar cuando cada uno de los 128 diputados actuales del Congreso Nacional emitan su voto en favor de la derogación del decreto 116-2019. Yo les pido ayuda en ese sentido. A todos los que en este momento están señalando el fondo departamental, cambien la matriz y digan entonces que se derogue el 116 y van a ver ustedes cómo aquí se va a poner orden y se acaba con esa corrupción que se dio a través de este decreto que blinda y le da impunidad y hasta inmunidad a los que utilizaron fondos públicos para situaciones personales. Yo le agradezco por el espacio, Renato. El presidente del Congreso Nacional de Honduras, Luis Redondo. Sí, qué bueno que lo aclara. No existe ni el millón ni el $500,000. Sí. Si alguien presenta un proyecto, como lo mencionó él, el caso del Lenkov, 6 millones para un muelle, pues eso a través del Ejecutivo se va a ejecutar, pero no es que le van a dar X millones a tal diputado, no. Y eso es muy bueno que lo haya aclarado. Aparte, no aclaró que durante estos primeros 2 meses y tanto se han ahorrado una cantidad enorme de millones que sacaba el Congreso para gastos y que ya no lo saca porque hay un hombre honrado. Por eso yo propuse a Luis Redondo para que fuera el presidente del Congreso y estoy seguro, porque lo conozco desde hace casi 20 años, que es un hombre honrado que va a manejar muy bien los fondos del Estado. Mire que me gustó eso que dijo, que dice que se le acercó un diputado. Luis, te quiero pedir algo antes de la Semana Santa, los días previos a la Semana Santa. ¿El pescadito? No, mejor no te digo. Mejor no te digo porque ahí te vas a enojar. La operación Pescadito, o sea que la operación Pescado no solo se hacía en mi gremio, en Casa de Gobierno, sino que lo hacían los diputados también. No sé quién le enseñó a quién, si los diputados a los periodistas o los periodistas a los diputados. El hecho es que había operación Pescado en el Congreso, que eran los diputados que recibían pisto antes de Semana Santa, y a mis colegas saben, ¿verdad?, que había también una operación Pescado en el Ejecutivo, repartiendo dinero antes de Semana Santa. A mí nunca me ofrecieron nada. No, a mí tampoco, pero los compañeros siempre cuentan de esa operación Pescado. Pescadito. 50 o 100 mil, según el tamaño del pescado, ¿no?
el del pescado periodista. Si es tiburón. Si te sale tiburón, puede ser medio millón. Bueno, para pasar tenemos los días de a John Semana Ruiz Santa. para seguir